Mis amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Bien, mis hermanos, pueden tomar sus lugares unos momentos, ya que vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en este hermoso día, mis hermanos, ¿verdad? Este día que es de salvación y es de reposo para cada uno de nosotros, que es lo importante, mis hermanos. Precisamente, mis hermanos, este tema, ¿verdad? Como decía la alabanza, ¿verdad? Obreros de la mies de Cristo, ¿verdad? Mis hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de precisamente la vida de los obreros seguidores de Cristo, ¿verdad? De esos obreros, mis hermanos, que gracias a la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de conocer su palabra, de conocer sus mandamientos, de conocer todas sus leyes, mis hermanos, que el Señor desde el principio, ¿verdad?, dio a su pueblo elegido, ¿verdad? Y ahora, mis hermanos, también, ¿verdad?, por esa revelación de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver en las Escrituras, ¿verdad?, que Él también nos enseña, mis hermanos, cómo debemos de ser unos obreros en Cristo. Porque, mis hermanos, los obreros en la antigüedad, vemos que, mis hermanos, cómo los denominaba nuestro Dios, ¿verdad? Como profetas, como pescadores, como cazadores, como sacerdotes. Tenían muchos, mis hermanos, muchos en ese tiempo como en el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, ¿cómo se conoce el ministerio del Señor Jesucristo? Obreros laicos, ayudas, diáconos y ministros. ¿O no es así, hermanos? Creo yo, mis hermanos, que esa es una gran labor y una gran responsabilidad para cada uno de nosotros como obreros del Señor, ¿verdad? Para con nuestros seguidores, para aquellos que el Señor, ¿verdad?, nos manda que hablemos la palabra de nuestro Dios, que profeticemos, aquellos que les hablamos, ¿verdad?, como pescadores, ¿verdad?, y los traemos a este lugar. ¿Y a qué los traemos a este lugar, mis hermanos? Para enseñarles, ¿verdad? Nosotros somos, mis hermanos, como una ventana, ¿verdad?, abierta. ¿Para qué? Para que conozcan al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, precisamente, mis hermanos, es importante para cada uno de nosotros como obreros del Señor, mis hermanos, trabajar y arduamente, porque la obra del Señor, mis hermanos, no termina con un significado como ayuda, como diácono, como ministro. Es mucho más responsabilidad que eso, ¿verdad? Es alimentar, aconsejar y poder ayudar. Y tenemos, mis hermanos, precisamente, ¿verdad?, que dice la palabra de nuestro Dios que somos como algo muy importante para la vida de los demás, porque a través de cada uno de nosotros ellos van conociendo y llegan a conocer en su plenitud al Señor Jesús. ¿O no es así, hermanos? ¿Qué es lo que queremos que el oyente escuche? Que se arrepienta, que venga a los pies del Maestro, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros, mis hermanos, hablemos la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Como aquellos que, aunque no tenían, digamos, un documento, cómo documentarse, mis hermanos, sabían que se lo tenían que enseñar a los demás. Aquellos que ignoraban y que no tenían la fe como
a veces muchos de nosotros carecemos de fe, carecemos de consejo, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque en aquel tiempo, como les decía, ¿verdad? Nuestro Dios veía a todos aquellos, mis hermanos, que tenían en su corazón a Dios mismo, ¿verdad? Y así debe de existir en cada uno de nosotros. Dios en cada uno de nosotros debe de existir con esa humillación, con esa humildad, con ese amor hacia los demás. Porque muchas veces, mis hermanos, dejamos solamente y vemos así a lo muy lejos, ¿verdad? Pues si mi hermano tiene un problema, que lo tenga. Mi hermana tiene un problema, que lo tenga. Mis hermanos, la preocupación de nosotros como obreros es de exhortar, de ir a consolar, a vendar sus heridas, como hizo el maestro, ¿verdad? Que dejó las 99 y se fue y buscó aquella que estaba perdida. Esa es la labor de nosotros como obreros de Cristo, seguidores de Cristo. Debemos de hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios siempre nos ha hablado y nos ha enseñado de esa manera, que nosotros debemos de buscar, debemos de consolar, debemos de dar amor, debemos a dar todo. Hemos escuchado, mis hermanos, muchos temas, diferentes temas, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, hermanos, se nos llega a olvidar. Pero yo creo que como obreros, como hijos de Dios, ¿verdad? Que somos, debemos de preocuparnos y de tener esa preocupación. Porque, mis hermanos, porque dice bienaventurado, ¿verdad? Todos aquellos que son llamados, ¿verdad? Que son llamados. Porque todos dice, porque Dios, mis hermanos, ha puesto los ojos en cada uno de nosotros como obrero y nos ha traído aquí para que nosotros mismos, mis hermanos, abramos los ojos a los demás, ¿verdad? Por eso nosotros, mis hermanos, somos una ventana para que ellos conozcan a Dios y lleguen a entender que Cristo, mis hermanos, siempre ha sido el propósito de que todos vengan al arrepentimiento y se arrepientan de verdad, ¿verdad? Porque de qué nos serviría estar siempre aquí, estar siempre sábado con sábado, cuando se nos olvidan a veces las cosas, mis hermanos, como obreros, y lo digo por mí mismo, ¿verdad? Porque aquí nos involucramos todos, pero más como obreros nosotros. Es la responsabilidad de nosotros que alguien se pierda simplemente por algo que nosotros no estamos haciendo. Entonces, precisamente, mis hermanos, que es una obra tan sublime, ¿verdad? Como obreros, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque somos también como una figura, mis hermanos, de Cristo. Así nos puso el Señor, como una figura de Cristo, ¿verdad? Para que todos aquellos que no conocen, mis hermanos, vengan y conozcan a nuestro Dios, conozcan a su Hijo Jesucristo, el cual dio su vida por todos. Muchas veces entendemos y decimos, sí he entendido, pero muchas veces, mis hermanos, no es verdad. Porque ahí estamos, como dicen, faltos delante de nuestro Dios, porque no es verdad. Porque dice que con nuestras obras lo tenemos que demostrar, ¿verdad? Con nuestras obras debemos de, y nuestra forma de ser. Porque dice, mis hermanos, allá en el capítulo 16 del profeta Jeremías, dice de esta manera, verso 16, dice: he aquí
Yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán de todo monte y de todo collado y de las cavernas y de los peñascos. ¿Por qué? Porque dice que sus ojos, mis hermanos, en cada uno de nosotros, dice el 17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. O sea que nosotros, mis hermanos, así como nosotros, la Grey se fija en nosotros, así también nuestro Dios. Sus ojos están puestos en cada uno de nosotros para hacer nuestra labor, para hacer lo que nos corresponde como obreros y como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, porque mis hermanos, el Señor habla tal cual, no me está diciendo, oh pues di esto, ¿verdad? Porque Él precisamente es palabra de nuestro Dios. Yo no puedo decir y quitar esto no es así, o no es así, ¿verdad? Porque dice, mis hermanos, Ezequiel capítulo 34, ¿verdad? En este tiempo, mis hermanos, precisamente tiempos peligrosos, tiempos que son de todo, de calamidad, de muchos problemas, de muchas cosas, mis hermanos, que se están mirando, de muchas cosas que se están mirando alrededor del mundo, las guerras, todos aquellos catástrofes naturales, mis hermanos. Debemos de pensar en eso. Capítulo 34 del profeta Ezequiel, y dice así, mis hermanos, dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles, y los pastores, así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores los rebaños. Si nos damos cuenta, mis hermanos, muchos allá afuera, ¿qué es lo que hacen, mis hermanos? Porque los pastores, mis hermanos, hay pastores fraudulentos y pastores que sí realmente le sirven a nuestro Dios con su limpio corazón, pero hay pastores que no. Por eso, mis hermanos, aquí está hablando, dice que los pastores, ¿verdad?, se apacientan a sí mismos, ¿verdad? O sea, dicen, a mí tráeme el diezmo, tráeme esto y soy feliz. Dice el 3, coméis la leche y os vestís de lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. ¿Cómo andan los pastores comprándose barcos, comprándose hasta aviones incluso, y desvisten a los pobres oyentes? Es lo que hacen, mis hermanos, muchos pastores. Porque así, mis hermanos, es la palabra de nuestro Dios. Dice, no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontonada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Sabemos, mis hermanos, que hay muchos fraudes en diferentes denominaciones. Hay muchas cosas, mis hermanos, y nosotros como obreros que conocemos y que tenemos el temor de Dios y guardamos la ley de nuestro Dios, debemos de hacer nuestra labor
Debemos de hacer nuestras obras que nos corresponden y no ser como uno de ellos, y que ni Dios nos permita hacer tales cosas, mis hermanos. Dice el 5, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. ¿Cómo se queda una congregación, mis hermanos, cuando el pastor se va? Muchos lloran, mis hermanos, lloran porque han sido engañados, han sido defraudados, pensando, mis hermanos, que ahí estaba la verdad, que esos eran los obreros de verdad. Y dice: y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en todo la haz de la tierra. Fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien requiriese. Mis hermanos, muchas veces ya las personas ya no quieren volver a saber nada de una congregación, de un lugar. Ya no quieren. Pero, mis hermanos, por eso mismo nosotros como obreros tenemos muchos hermanos. Mis hermanos, tratemos de hablar con ellos, ¿verdad? De hablar con ellos, mis hermanos, porque es necesario que hablemos, porque también nosotros vamos a recibir castigo si no lo hacemos. De lo contrario, mis hermanos, el Señor dice: por tanto, dice, pastores, oíd palabra de Jehová. Si nosotros, mis hermanos, sábado con sábado estamos escuchando predicación tras predicación y no hemos podido llegar a donde el Señor quiere, mis hermanos, tenemos que luchar, tenemos que llorar si es preciso, pero sí tenemos, mis hermanos, que ver por los demás, por ver a aquellos que pasan necesidad, que están pasando por tribulaciones. Y nosotros, como dice la palabra, nos estamos a veces, y lo digo por mí, nos estamos durmiendo, no estamos poniendo atención a lo que se nos está hablando. Dice, y vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Vemos, mis hermanos, que a veces vemos que hay hermanas, hermanos que ya no vienen, mis hermanos, ni siquiera, y lo digo como les digo, no lo estoy diciendo por nada más por unos, lo estoy diciendo también por mí. Porque esa es la preocupación, mis hermanos, que nos debe de preocupar. Los demás, ¿dónde están? ¿Conocieron? Sí, conocieron, pero no fundaron ningún fundamento, ni una fe, no fundaron fe en sí mismos. Y esos quiere, mis hermanos, que nosotros les busquemos, que nosotros vayamos por ellos para que vuelvan nuevamente.
Porque muchas veces, mis hermanos, nuestras excusas son, es que Él ya sabe, es que Él tiene tanto tiempo en la doctrina, Él tiene muchos años, ¿es por eso que no viene? Algo está pasando, porque no creo que sea así. Muchas veces no nos damos cuenta que está enfermo o que si le falta algo. O muchas veces dicen, no, pues es que ya hasta se murió. Y nosotros ni cuenta nos damos, mis hermanos, si ya murió o no murió. ¿Y creen ustedes, mis hermanos, que no es nuestra responsabilidad de ver por aquellos? O solamente cuando yo estoy bien, oh, yo estoy bien y ya. Debemos, mis hermanos, debemos de tener más comunicación como ministerio conocedor de Cristo. Debemos de unirnos nuestras fuerzas y hacer lo posible por traerlas nuevamente. Es lo que es nuestra labor, es nuestro trabajo. Y les dice en el 9, dice: por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo a los pastores requeriré a mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no las serán más por comida. Mis hermanos, el Señor, Él dice que va a volver, mis hermanos, por todos aquellos, mis hermanos, que han hecho mal delante de la congregación y han, mis hermanos, hecho desastre de miembros, mis hermanos, y se han ido, han dejado. Pero todos, mis hermanos, por lo pronto, como dicen, ya sacaron lo que tenían que sacar, pero también van a tener su pago. El Señor, mis hermanos, nada se olvida, de nada se olvida. El Señor va al día. Con lo que yo mínimo falla que yo haga, ahí está mi falla. No con eso quiere decir que ya el Señor ya se olvidó. El Señor nada se olvida, mis hermanos. Dice: porque así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Él sabe, mis hermanos, dice, cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Donde quiera, mis hermanos. Por eso, como les decía, es una responsabilidad tan grande de nosotros como obreros, mis hermanos, ir a traerlas. Porque ¿qué cuenta vamos a dar nosotros cuando el Señor viniese y nos encontrare no haciendo nada? ¿Qué vamos a decir? No, Señor, pues es que yo estuve bien y yo me sentía totalmente bien, ¿verdad? Y nos va a preguntar: ¿y dónde están mis ovejas? Porque esa es la responsabilidad de nosotros, hermanos, de ir y traerlas nuevamente de regreso. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuenta, nos va a decir dónde están. Porque si nosotros somos una figura de Cristo, mis hermanos, a Cristo cuando venga, ¿no le va a entregar el reino a nuestro Dios?
Claro que sí se lo va a entregar, mis hermanos. Estos son los que vienen y aquí están. Y nosotros como obreros, ¿qué vamos a decir cuando nos pregunten? ¿Y los que te puse en tus manos, dónde están? Es como aquellos hombres que les dieron diferentes talentos. A nosotros nuestro Dios nos ha dado diferentes cosas, a cada uno. Y entonces precisamente que nosotros debemos de tener todo eso en nuestra mente, que el Señor nos va a pedir cuentas y qué es lo que vamos a contestar. No nos gustaría, ¿verdad?, que nos diga obreros inútiles, siervos inútiles, no hicieron nada. No nos gustaría que nos diga el Señor así. Por eso, mis hermanos, tenemos que luchar, tenemos que tomarnos como un solo hombre y ir por esas ovejas, mis hermanos, que aún están, como dicen, todas arrinconaditas por ahí, todas enfermitas. Mis hermanos, espiritualmente tenemos que ir por ellos, por ellas, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, el Señor nos lo va a contar, ¿verdad? Porque Él, mis hermanos, dice que las traerá de donde estén, de una manera u otra, por su infinita misericordia. No porque el pastor las pastoreó muy bien, porque nosotros como pastores, como obreros del Señor, debemos y tenemos que hacerlo. Es un mandato de nuestro Dios. No es que yo esté diciendo otra cosa, sino que es la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso dice que es una obra tan preciosa, ¿verdad? Porque somos bienaventurados, porque hemos sido llamados, hemos sido elegidos de nuestro Dios, y no nos eligió una persona, nos eligió nuestro Dios, porque vio si tengo esa humildad, esa sinceridad, esa paciencia. Entonces eso quiere decir que, mis hermanos, el Señor no se le pasa nada. Dice ahí mismo, mis hermanos, el Ezequiel 34, pero es el capítulo 23. Porque cuando Él venga, mis hermanos, va a ser como cuando el rey David era un pastor, y él, mis hermanos, dice que peleaba con las fieras, se agarraba y vencía y le quitaba, mis hermanos, de las garras de la fiera a esa oveja, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros también debemos, dice, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, el cual las apacentará y les será por pastor. Dice, y yo las salvaré, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y dice, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellas, y yo Jehová he hablado. Mis hermanos, Él nos enseña que nosotros, mis hermanos, debemos de ir, porque nuestro Dios, de una manera o de otra, Él, mis hermanos, las va a traer, pero a nosotros nos va a hacer juicio.
si no estamos haciendo nuestra labor, si no estamos haciendo nuestro trabajo. Y dice ahí mismo Jeremías, pero ahora el capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Verso 1 al 5. Dice: ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacienten mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis vestido. No las habéis vestido. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice el Señor Jehová. Mis hermanos, si nosotros no trabajamos, no hacemos tales cosas, ahí está el castigo, mis hermanos, ¿verdad? Que Él, mis hermanos, si ve algo en nosotros que no es correcto, vamos a tener castigo. ¿Por qué? Porque somos, como les decía, esa ventana abierta. Dice: y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ese es el trabajo de nosotros, mis hermanos, de traerlos. Queremos, muchas veces decimos, la casa de oración está totalmente llena, y no nos gustaría tenerla hasta allá arriba también sentada. Qué bueno sería, ¿no, mis hermanos? Porque muchas veces, mis hermanos, como dice el Señor, y es cierto, muchas veces nos estamos hasta durmiendo y no sabemos ni qué está pasando a nuestro alrededor. Entonces, vayamos pensando en eso, mis hermanos, ¿verdad? Porque el Señor no tarda su promesa. El Señor muy pronto viene, mis hermanos. Y que no nos encuentre de esa manera, que nos encuentre siempre sobrios para poder hacer lo que Él desea en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es como dice allá en Jeremías capítulo 3, también Jeremías capítulo 3, verso capítulo 3 de Jeremías. Déjenme ver, mis hermanos, 3. Y en aquel día, mis hermanos, dice el 15, dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Mis hermanos, eso también nos corresponde a nosotros, enseñarles, hacer algo por ellas, por esas almas que ya no vienen, mis hermanos. Hay que ir por ellas, hay que buscarlas. Ese es el trabajo de todos nosotros. Muchas veces decimos: es que es del encargado, es que es de los ministros. No, todos, mis hermanos, para eso fuimos llamados. No nada más para los ministros, ni para el encargado, ni para nada de eso, mis hermanos.
Eso ya sería como pretexto de parte de cada uno de nosotros como obreros. Es la responsabilidad del ministerio, mis hermanos, que ellos se pierdan. Porque decía Marcos, ya vamos a ir casi terminando, mis hermanos, Marcos capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 17. Les decía, mis hermanos, dice, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Así, mis hermanos, nos enseña el Señor Jesús a que si se fueron aquellos, mis hermanos, hay que irlos a traer, ¿verdad? Porque ese es nuestro deber, eso es nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro desempeño dentro del ministerio, traer a todos aquellos, mis hermanos, que no se allegan, aquellos que no vienen. Debemos de preguntar sus situaciones, sus problemas. Y eso, mis hermanos, es lo que al Señor le agrada, que hagamos esas obras. Les invito, mis hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a finalizar, mis hermanos, con un versículo más de allá en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, del verso 2 al 4. Vamos a darle lectura, mis hermanos. Capítulo 5, verso 2 al 4. Dice de esta manera, todos juntos, mis hermanos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dichados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Muy bien, mis hermanos, pues cuando el Señor, mis hermanos, venga, recordemos eso, que nosotros todavía tenemos ganancia y tenemos ahorita la oportunidad, mis hermanos, de hablar con todos aquellos, mis hermanos, que aún no están en este lugar, que aún se han ido, pero nosotros como obreros del Señor Jesucristo debemos nuevamente traerlos, mis hermanos, ¿verdad? A este redil, ¿verdad? Aquí dice a este corral, ¿verdad? Porque así es, mis hermanos, el Señor tiene para cada uno de nosotros, si nosotros, mis hermanos, hacemos nuestra labor como Él quiere que hagamos nuestra labor, y no dejar, mis hermanos, como dicen, que se las lleve aquel que nomás solo está esperando. ¿Para qué? Para servirse de aquellas
que tienes que enviar tu diezmo, que tienes que traer esto, mis hermanos, eso nosotros debemos de tomar en cuenta, que están otros, mis hermanos, a la lista para llevarse aquellas ovejitas que nosotros dejamos a la libertad. Mis hermanos, que Dios bendiga su palabra y así vamos a recibir de pie a nuestro hermano superintendente.